Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades, Señor, tú estás aquí con nosotros, porque tu palabra, Señor, nos dejaste para aprender más de ti. Y por eso te damos gracias, glorificamos tu nombre y aprendemos, Señor, de todo lo que tú nos das a diario. Así que gracias por tantas bendiciones y permítenos que al abrir tu palabra seas tú el que hable a nuestra vida, que nos guíes y podamos entre todos compartir. Porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, perfecto. Así que, bueno, como no han podido, digamos, todos estar, la idea es que ustedes pueden interrumpir, opinar en el momento que lo deseen hacer, dar sus opiniones, compartir sus ideas, preguntar cualquier cosa por tonta que parezca, porque a veces nosotros nos da miedo preguntar y no, que el que expone es el que más sabe, no, todo, entre todos aprendemos, así que la idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, la hagan y de esa manera podamos avanzar. Entonces, hace 15 días que fue la última vez que estuvimos conectados, empezamos a estudiar, bueno, terminamos de estudiar los primeros 6 versículos de Romanos 7, pero aquí Romanos 7:7 nos empieza con algo muy interesante y es una palabra que en algunas de sus versiones está como concupiscencia y en algunas de sus versiones y en algunas otras versiones puede ser la palabra codicia, así que de pronto es una palabra como, aunque no es tan común, sí es una palabra más común porque pues está en los 10 mandamientos, el último mandamiento dice no codiciarás, entonces por eso es una palabra de pronto más conocida que la concupiscencia, pero la traducción, sí, en el griego, sí, varias veces lo traducen como concupiscencia y varias veces también lo producen por codicia, ¿sí? Aunque la codicia es concupiscencia, es como mío, entonces lo traducen como mi propio deseo, mi deseo codicioso, algo como una ambición. A esas palabras que están ahí son palabras que como que engloban esta concupiscencia, que la palabra es epitimian, que es la palabra en griego, ¿sí? Entonces, concupiscencia, deseo codicioso, codicia, deseo, anhelo, ambición o egoísmo, ¿sí? Entonces dice allí el versículo 7 de Romanos, 7 dice, ¿qué diremos? ¿Es la ley pecado? Y hace 15 días también les mencionaba esto interesante, que es que Pablo en muchos textos, ya hemos estudiado de hecho como unos 8 textos, donde Pablo siempre responde con la misma pregunta, ¿sí? Porque a veces Pablo profundiza mucho en alguna idea, pero él quiere que tampoco exageremos y de pronto pensemos que de alguna manera hay cosas que han sido eh, tal vez abolidas o cosas que Pablo dice tampoco se vayan a los extremos porque él responde de ninguna manera. Y les voy a mostrar aquí la diapositiva anterior que fue como para hacer un resumencito, los que de pronto no pudieron estar acá, de estas preguntas que eran, siempre Pablo responde a estos textos de Romanos, ¿sí? Y de hecho vienen otros adelante que van a responder de ninguna manera. Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿es la ley pecado? Dice el versículo 7, ¿qué diríamos? ¿Es la ley pecado? Y pues Pablo nuevamente responde de ninguna manera. Y dice aquí, ¿por qué? Dice, porque la ley nos muestra el pecado, ¿sí? Entonces vamos a ese versículo 7 y vamos a irlo entonces desmenuzando. Dice, de ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley dice, no codiciarás. Entonces, por eso estábamos analizando aquí la concupiscencia. eh, y estábamos, entonces yo en la columna izquierda tengo como la definición de esta palabra en griego, epitimian, que es concupiscencia o codicia, ¿sí? Y lo contrario, que sería como renunciar a mis deseos, el desinterés de mis deseos, el desprendimiento o la generosidad, que son como los posibles antónimos que nosotros pudiéramos darle a esta palabra de concupiscencia, que lo que nos lleva es a transgredir el último mandamiento de la ley, ¿sí? De la ley que está registrada en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, ¿sí? Los 10 mandamientos, en la cual dice, no codiciarás. Y Pablo allí está recordando este mandamiento y está diciendo, la ley en ningún momento, ¿sí? Es pecado. Al contrario, si no fuera por la ley, yo no conociera el pecado. Entonces, por eso hablo de este último mandamiento.
Y yo mientras estudiaba y mientras repasaba, y creo que de pronto ustedes también pueden reflexionar un poco más sobre esto, la codicia ustedes prácticamente la ven absolutamente en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando yo codicio, ¿sí? Esos primeros 4 mandamientos que nos hablan de amor a Dios y los otros 6 que nos hablan de amor al prójimo, puede darnos relación a cualquiera de esos, ¿sí? Entonces, primero codicio algo y dejo aparte a Dios y de pronto no amo a Dios lo suficiente y de una o de otra manera, entonces empiezo a codiciar otros dioses, como dice el primero, no tendrás otros dioses, empiezo a codiciar otras cosas y olvido a Dios, ¿sí? O también empiezo a codiciar otras cosas y paso por encima de mi prójimo. Entonces está muy bien resumido la codicia en transgredir toda la ley, porque al ser codiciosos tenemos egoísmo, y recordemos que por el egoísmo fue que entró el pecado a este mundo, por el egoísmo de Satanás y por la ambición de querer ser igual a Dios y por esa ambición que a él no le tocaba. Entonces allí yo coloqué algunos textos, ¿sí? Que quiero que ustedes me ayuden a leer, a buscar, porque nos habla de esta concupiscencia o de esta codicia y nos ayudan a profundizar un poquito más acerca de qué quiere ver y por qué Pablo solamente menciona este texto o solamente menciona, digamos, este mandamiento aquí en Romanos 7:7, menciona eso. Él le hubiera podido mencionar cualquier otro, sí, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, sí, pero específicamente mencionó el último y pues me parece muy importante ya que este último mandamiento pues nos engloba muchos de los mandamientos que están allí. Entonces quiero que alguien me ayude a buscar Santiago 1:14 y 15 y lo pueda leer para todos, pues tengan sus Biblias ahí para que puedan seguir la lectura y de esa manera me puedan colaborar también con la lectura y podamos todos también si tienen una otra versión y de esa manera vamos avanzando. Santiago 1:14 y 15. Entonces el que lo tenga, por favor, me ayuda a leerlo. Sí, Ok, sí, señor. entonces, ay, ok, No, si quieres, Bueno, dale, dale. vale, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ok, muchas gracias. Entonces allí leíste en el versículo 14, cada uno es tentado como de su propio deseo, por sus malos deseos, ¿sí? Propios deseos, dice tu versión, ¿cierto? Por tus propios malos deseos al final de Sí, la. señor. Ajá. En algunas de sus versiones posiblemente diga concupiscencia o su propia codicia, ¿sí? Allí está esta palabra, ¿sí? Que es algo muy interesante. O sea, allí Santiago está hablando de que cada uno es atraído por sus malos deseos, ¿sí? Entonces puede ser que para mí, para cada uno de nosotros, esa concupiscencia sea distinta, ¿sí? Por lo menos yo puedo tener un mal deseo o un mal anhelo que no es el mismo para todos, ¿sí? Para algunos es más difícil, digamos, en el momento en que de pronto conocieron a Dios o bueno, en el momento hasta genéticamente yo puedo salir con ciertas tendencias a querer algo que es malo, ¿sí? Por lo menos a que me guste el trago, que me guste el cigarrillo, pero puede ser que otra persona no, para eso él no sea una debilidad. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago es esos propios deseos, ¿sí? Esos malos deseos y seducido por eso propio, ¿sí? Eso es lo que llamamos concupiscencia, codicia, algo muy propio, ¿sí? Algo muy de mí, ¿sí? Muy de mí. Entonces, para que reforcemos un poquito allí este texto. Y primera de Pedro 4:1 y 2, el que lo tenga me lo comparte. Bueno, sí, señor. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sí, entonces allí nuevamente se menciona la concupiscencia, ¿sí? En mi versión dice los malos deseos, ¿sí? Esa concupiscencia que yo tengo y dice allí, hay algo muy importante que dice allí al final de este texto, en el versículo 2, dice que no vivamos con esa concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, bien interesante allí entra algo en juego y es la voluntad de Dios. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que Dios desea para mí, ¿sí? Porque puede ser que yo desee cosas que no sean la voluntad de Dios y entonces allí juega
un papel muy importante la concupiscencia. Por eso yo la vez pasada hice esta pregunta. ¿Podemos confundir la fe con concupiscencia? Porque puede ser que yo desee algo tanto, sí, anhele tanto, y de pronto diga, no, es que no tengo fe, me falta más fe, pero puede ser que caigamos en la concupiscencia. No sé ustedes qué piensan, ¿sí? ¿Sería que podemos en algún momento confundir falta de fe con concupiscencia de pronto? Como les decía, sí, es pronto yo tengo fe, tengo fe, tengo fe, pero de pronto no es la voluntad de Dios que eso que yo anhele sea lo que Dios quiere para mí, ¿sí? ¿Podríamos llegar a ese aspecto? ¿Ustedes qué piensan? No sé, quiero escucharlos. Bueno, para mí sí es una pregunta un poco difícil. Para mí la fe es más como, para mí la fe es más como va respecto a la voluntad de Dios, y la concupiscencia, pues como lo decía el líder, pues es más como a nuestras necesidades. Entonces, ahí sí no sé. Gracias, Fabián. Bueno, es una pregunta bastante difícil. Y de hecho me surgió por todo lo que les comentaba ahorita al principio, que estoy sufriendo aquí, estoy viviendo aquí con mi esposa, con la familia, porque pues ellos no practicaban la fe, digamos, y empezaron a orar. Entonces en algún momento yo les comenté, yo les dije, no, pues oremos, pidamos la voluntad de Dios para estar tranquilos y una cosa o la otra. Pero otra persona les dijo a ellos que uno no debería orar así, sino que debía orar pidiéndole a Dios la sanidad del papá, ¿sí? Tristemente el papá murió, ¿sí? Pero en estos momentos entonces él dijo, eso es falta de fe cuando uno no ora pidiendo la sanidad, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar en eso, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que exigirle a Dios cosas, ¿sí? Cuando de pronto Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿sí? Y a veces por eso uno tiene que estar como seguro de verdad que lo que uno está pidiendo realmente sea la voluntad de Dios. Bueno, pero saberlo no es muy fácil, ¿sí? Saberlo no es fácil de que, ah, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios y voy a pedirlo, porque a veces nosotros somos un poco tercos y pedimos cosas que de pronto Dios sabe que no es bueno darnos. Por eso nosotros siempre debemos darnos como el beneficio de la duda de saber si realmente es la voluntad o no de Dios. Puede ser que sí o puede ser que no. Y debemos saber y tener la seguridad de que lo que Dios decida es lo mejor, ¿sí? Porque no sabemos en algún momento si lo que estamos pidiendo nos puede afectar a nosotros o a las personas que están a nuestro alrededor. Pero tener esa confianza en que lo que Dios decida y la voluntad de Dios es la mejor siempre. No sé si alguien tiene otra opinión aquí como que agregar. Hola, buenas tardes, hermanos. Saludos a todos de México. Yo sinceramente me acordé de Jesús, ¿no? Cuando estaba en el Getsemaní, que decía, la parte humana de Cristo no quería sufrir. ¿Quién en su sano juicio quiere sufrir? Nadie, ¿no? Si es posible, hasta la evitaríamos. Pero ¿qué dijo Jesús en la oración? Decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego continúa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aunque nosotros quisiéramos evitar ciertas cosas, pero el que se deja guiar por el Espíritu Santo tiene que aceptar la voluntad de Dios, duela o no. O sea, a veces esas experiencias pues nos transforman. Bueno, hablando ya en nuestro caso, ¿no? Ajá. Entonces Jesús pudo haber, de su parte humana, pues él pudo haberse evitado la cruz, pero él sabía de que ese sacrificio pues era necesario, ese sufrimiento era necesario para que él pudiera ser apto y calificarlo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Entonces, creo que a veces tendemos, los cristianos, incluso los adventistas, podemos confundir la fe con, con creer que Dios, que nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios lo que nosotros queramos, ¿no? Ajá. Pero nosotros no somos quienes para reclamarle a Él. Entonces, creo que la fe, la verdadera fe es que se somete a la voluntad de Dios. Entonces, es muy prudente de pensar o incluso, no sé, analizar nuestras oraciones, es decir, a lo mejor el Señor no me contestó porque no pedí sabiamente, y eso es lo que dice Santiago, que el Señor no, Jesús mismo dijo que nuestras oraciones no son contestadas porque a veces no sabemos pedir.
Pero si nosotros sabemos pedir, pues obviamente es porque estamos sujetos a la voluntad de Dios. Gracias, Sein. Gracias. De hecho, recordé también que mencioné esto porque, y ese texto que nos compartiste de lo que Jesús también dijo, porque de todas maneras, yo aquí le compartía también a la familia, háganlo de corazón, o sea, díganle, yo quiero esto, Señor, porque pues hay anhelos en nuestro corazón de todas formas, pero pues tal vez nuestro anhelo no es la voluntad de Dios, pero igual no pasa nada si yo le cuento, Señor, yo de verdad quisiera esto, pero quiero someterme a tu voluntad, porque de esa manera pues podemos contar con que nosotros no queremos caprichosamente hacer algo y obligarle a Dios, como nos comentaba Sein, sino que estaríamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Aquí Paola, sí, Marta Paola también nos comparte aquí un texto, esto es de un libro que se llama La oración, ¿qué? Testimonios para la iglesia se llama. Entonces dice aquí, oramos por los enfermos con fe serena. Me fue mostrado que en caso de enfermedad, cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado al Señor con fe serena y no con tempestuosa excitación. Solo Él conoce la vida pasada de la persona y sabe cuál será su futuro. El que conoce todos los corazones sabe si la persona en caso de sanarse glorificaría su nombre o lo deshonraría por su apostasía. Todo lo que se nos pide que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo si esto está de acuerdo con su voluntad, creyendo que Él oye las razones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que ello habrá de honrarlo, contestará nuestras oraciones, pero si no es correcto insistir en el restablecimiento sin someterlo a su voluntad. Perfecto, muchas gracias. Si nosotros no podemos obligar a Dios a que nos responda nuestras oraciones, pero sí tenemos que tener esa confianza en que Él hace esto. Y ahorita Seina hablaba de la fe y pues más que de pronto que sea lo contrario concupiscencia, yo vine a traerlo acá porque me pareció como una palabra o un término bien importante para como contradecirlo con la concupiscencia, pero creo que de lo que uno estudia en la palabra, la fe se puede confundir más con presunción, que pues podría llegar a la concupiscencia, ¿sí? A ser presumidos, y por eso cuando Satanás también tienta a Jesús de que se tire a ver del templo, si es que Dios lo guarda, porque Dios puede guardarlo, obvio, sí, pues Dios lo puede, pero en ese caso, sí, sería presunción si Jesús se hubiera tirado del templo y le hubiera dado gusto a Satanás solamente por presumir algo, que en ningún momento, pues, Dios está para eso, sí, para que nosotros seamos presuntuosos, sino que realmente coloquemos nuestra vida en las manos de Él. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que agregar, alguna pregunta adicional, o si no, pues leemos el siguiente texto, que me ayuden a buscarlo, Génesis 3:6. Es el que lo tenga, me lo lee, porfa. Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Perfecto, muchas gracias. Allí vemos que este texto nos habla del ingreso del pecado y allí aparece la codicia. Dice, el árbol era codiciable, dice allí. También lo dio para alcanzar, era codiciable para alcanzar algo que posiblemente ellos pensaron que Dios no les había dado la suficiente sabiduría y tenían la oportunidad de alcanzar algo mucho mejor, ¿sí? Allí está la presunción, el deseo de obtener algo mucho mejor, entre comillas, de lo que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Allí Eva desconfió y Adán también desconfiaron de lo que Dios podía darle, y muchas de las cosas y de los errores que nosotros cometemos, sí, es por eso, porque codiciamos algo que posiblemente pensamos que Dios no nos ha dado, o que podemos nosotros en algún momento, sí, hacer algo mejor que lo que Dios pudo haberlo hecho, ¿sí? Y también es algo muy interesante pensar en eso. ¿Será que Dios se preocupa más, sí? ¿O será que yo me preocupo más por la salvación, sí? Que eso le mencionaban esta semana a mi esposa, sí. ¿Será que usted se puede preocupar más que Dios por la salvación de su papá? Y obviamente que no, sí. Dios se preocupa mucho más por la salvación de nuestros seres queridos que nosotros mismos, sí. O sea, Dios hará todo para que cada uno de nosotros podamos ser salvos.
Dios hará todos los medios y más que lo que nosotros podemos hacer. Entonces es importante dejar todo en las manos de Dios. Y allí en Números 11:34, y, y me parece muy interesante esta historia, no vamos a leer toda la historia, pero pues les voy a hacer como de pronto si no han podido de pronto analizar esta historia, pero esta historia me parece interesante porque le ponen allí a este sitio donde pasó esta historia el valle de la codicia prácticamente. Entonces, alguien que me lo lea, Números 11:34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí se sepultó, por cuanto allí sepultaron al pueblo. Ok, gracias. Sí, creo que se le cortó un poquito y lo retomo. Dice, tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron los que habían entregado a la glotonería. Entonces recordemos que el pueblo empezó a reprochar a Dios porque solamente comían ese maná que sabía feo. Dijeron, queremos es carne, ¿sí? Y insistieron tanto finalmente que Dios les mandó la carne, les mandó codornices y dice que comieron tanto que les salió, dice, le salieron la carne, le salía hasta por las narices, dice la Biblia. Y al final, pues muere mucha gente por la codicia y por la glotonería, y por eso se llama allí el valle de los codiciosos, la tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que habían entregado a la glotonería. Murieron de verdad en la glotonería, comiendo y consumiendo lo que para ellos era mucho mejor que la comida que Dios había brindado. Entonces vemos que la codicia y esto de la concupiscencia, cuando ustedes vean nuevamente esta palabra en la Biblia, que aparece varias veces esta palabra de la concupiscencia, tiene que ver mucho con esa codicia, con ese deseo que yo tengo de algo, ¿sí? Y por eso Pablo lo menciona allí en Romanos 7:7, ¿sí? Yo no hubiera sabido qué es la concupiscencia si la codicia, si el último mandamiento no dijera, no codiciarás, si la ley no dijera eso. Y por eso entonces aquí en la siguiente diapositiva yo hice algunas, como una definición. Entonces, concupiscencia, codicia, deseo bueno o malo, el cual queremos alcanzar a nuestra manera o por nuestros propios esfuerzos. Entonces es algo que puede ser hasta bueno, pero queremos nosotros conseguir por nuestras propias fuerzas o nuestros propios deseos. Y entonces, para que lo tengamos en cuenta, puede ser una definición así como sencilla para que lo tengamos. Entonces, Adán y Eva, ya lo leímos, codiciaron sabiduría y por eso pues cayeron en pecado. Caín, ¿sí? También porque él codició que Dios le tenía que aceptar su ofrenda, ¿sí? La ofrenda tenía que ser un cordero, pero no, él dijo, no, yo le voy a llevar de las mejores frutas y también están buenas, ¿sí? Las mejores verduras, pero es que eso no era lo que Dios le había pedido, ¿sí? Entonces, él codició la aceptación de Dios y por eso llega a matar a su hermano también, porque su pedido o su ofrenda no fue aceptada y la de su hermano sí. ¿Hasta dónde nos puede llevar la codicia? Abraham también codició la promesa de Dios y por eso entonces no dejó que Dios actuara, sino que se adelantó a las cosas y entonces de allí salió su hijo Ismael, eh, que pues ustedes saben todo lo que hasta hoy en día hay guerras por esos dos pueblos que se fundaron por los descendientes de Abraham y los descendientes del otro lado, que pues la Biblia menciona tantas guerras que ahí hoy en día aún todos esos, se viven esas guerras hoy en día. Israel también, vimos ahorita el texto, codició la comida de su agrado y de esa manera pues llegó entonces a lo que a llamarse el valle de la codicia, y la tumba de los codiciosos. Entonces allí como acabamos de leer. Bueno, vamos entonces a Romanos nuevamente y vamos al versículo 8, Romanos 7:8. Entonces allí teniendo el contexto de lo que Pablo viene hablando de la codicia, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación antes de que continúe. Entonces, bueno, retomo, el versículo 7 termina diciendo, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí? Esa dice mi versión, entonces miren que reemplaza también la palabra concupiscencia por codicia, ¿sí? En muchas versiones está así
La concupiscencia o la codicia tiene mucha relación, mucho con ese término, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces el versículo 8 nos dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, esto parece aquí también un trabalengua, ¿sí? Entonces, vamos a ir desmenuzando un poquito aquí, adelante. Entonces, dice aquí como lo primero es que el pecado toma ocasión del mandamiento. Bueno, yo lo coloqué aquí como la ley. Como que para cultivar el pecado se tiene que aprovechar de la ley. Y efectivamente, yo coloqué acá como dos cosas que nos pueden ayudar un poquito a entender. Yo puedo aprovechar para hacer trampa cuando el profesor no me está mirando, digamos, si estoy en la universidad o el colegio. Si él está distraído, yo puedo aprovechar y de pronto sacar la copia, sacar el cuaderno donde tengo mis apuntes, el libro y mirar, o de pronto el profesor se va y no me está mirando, yo puedo aprovechar ese momento para hacer trampa, ¿sí? Pero adicional, también el profesor puede aprovechar esos momentos para expulsarme, ¿sí? Del colegio, porque posiblemente exista un manual de convivencia o unas políticas dentro de donde yo estoy que digan que la persona que hace trampa pues se expulsa, y puede ser que él me ponga hasta una trampa, digámoslo así, en el que él diga voy a dejarlo solo a ver si hace trampa y lo voy a estar grabando con una cámara. Con eso, si hace trampa, pues lo expulso, ¿sí? Entonces se aprovecha de esa ley que hay, ¿sí? Para ponérmela allí y de esa manera meterme, sí, de hecho, en el resultado que es la expulsión, por cuanto está allí. Entonces, por eso Pablo dice acá, el pecado toma ocasión del mandamiento, o sea, el pecado se aprovecha del mandamiento, sí, como para investirme con el pecado. Entonces, porque si el mandamiento no existiera, y como lo estudiamos la vez pasada, que dice Primera de Juan, que el pecado es transgresión de la ley, pues si no hubiera ley, pues no existiera pecado, porque pues entonces pecado es transgresión de la ley, sin la ley no hay pecado. Por eso allí Pablo está diciendo, el pecado toma ocasión del mandamiento. Si hay un mandamiento y se transgrede ese mandamiento, hay pecado. De lo contrario, no existiría el pecado. No hay pecado si no hay ley. De esa manera, pues Pablo está allí resumiendo esto. Bueno, entonces vemos aquí como la primera parte de lo que Pablo está diciendo, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso. Entonces vamos para allá. Listo, no sé si, bueno, si tienen alguna pregunta, observación, me levantan la mano o me interrumpen, no hay problema. Entonces, Pablo está diciendo que hay una evidencia de pecado, ¿sí? La codicia, dice que aparece la codicia, hay evidencia del pecado. Si no existiera la ley y yo codicio, pues diría que la codicia no es mala porque pues nadie me ha dicho que es mala, ¿sí? Entonces, pues Pablo está diciendo, ahora sí hay una evidencia del pecado porque hay codicia en mí. Pablo, si antes no conocía la ley, no conocía que la codicia era mala, pero ahora al conocerla, ahora sí él queda con este pecado en sí, porque ahora conoce que la codicia es pecado, entonces dice, hay una evidencia de pecado por la forma en la que está actuando. Y posteriormente, entonces, busca algo para tener evidencia del pecado. Así que hay una historia en Daniel 6:1-9, vamos allí, que nos puede ayudar también a entender un poquito esto de la evidencia, ¿sí? Y voy a leerlo aquí para compartirlo con ustedes. Dice, Daniel 6, dice, a Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no procuramos en la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que
en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier dios u hombre fuera de ti, fuese echado en el foso de los leones. Ahora confirma este edicto y fírmalo para que no pueda cambiar conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Así el rey Darío firmó el decreto escrito. Y ustedes saben que pues Daniel estaba orando y fue lo único que pudieron hacer aquellos personajes, poner una ley para hacer caer a Daniel, porque Daniel no estaba haciendo nada malo, ¿sí? Daniel estaba era orando, pero entonces dijeron, ¿cómo lo hacemos caer? Pues hagamos un edicto donde digan que si adoran a otro dios que no sea el rey, entonces lo echen al foso de los leones. Cayó el rey aquí en esta trampa y Daniel fue a caer en el foso de los leones, ¿sí? Porque no existía la ley. Y por eso Pablo en Romanos 7:8 nos está hablando de eso. Si no existía la ley, pues para él todo era pues normal, pero al existir la ley y al saber que Dios le haya revelado la ley, empieza a entender lo que es y lo que no es pecado. Entonces, bien interesante lo que está allí reflejado en Romanos 7:8. Y ya aquí culminando, saqué varias cosas que lo que nos habla Pablo allí es como los trucos, ¿sí? Por los cuales podemos caer, ¿sí? Entonces dice, final, produjo en mí todo deseo codicioso porque sin la ley el pecado está muerto. Obviamente, si no hay ley, pues no hay pecado porque pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, los trucos que Satanás utiliza es, uno, anular la ley para que yo peque, ¿sí? Entonces, haciéndome creer que la ley no existe y pues sin la ley como el pecado está muerto, entonces nada es pecado porque la ley no existe, nada es pecado. Segundo, nublando la ley para excusarme, ¿sí? Entonces, tal vez haciéndome creer que un poquitico no está malo o que no es posible guardar, eso es muy complicado y de una u otra manera yo no voy a poder guardar la ley, entonces me nubla Satanás mi visión y digo, no, igual todos pecan y pues de ahí para adelante yo sigo, ¿sí? Y la tres, ahora me la clava porque dice condenarme después de que peco. Entonces, primero me dice que no, que tranquilo, que todo está bien, pero después me condena por el pecado. Entonces se aprovecha de la ley para juzgarme, ¿sí? Cuando después me dijo al principio, me dice que no, que la ley tranquilo, que tal, después aprovecha para decir, usted pecó. Entonces tenemos que ser muy astutos, ¿sí? Así como él también es astuto, también Dios nos puede dar esa astucia para saber cuando Satanás intenta por alguno de estos trucos hacerme caer. Listo, Sein, tiene la mano levantada. Sí, quería hacer un comentario. Me acordé de la historia de Acán, no sé cuántos, creo que todos estamos familiarizados, pero hay una, ya en la parte, ay, perdí la cita, en Josué 6, cuando vemos que Josué, pues llega al punto en que descubre a Acán, entonces Josué le dice, no me la encubras, quiero saber qué pasó. Entonces, ¿qué dice Acán? Dice, es que lo que pasa, yo agarré un lingote de oro, un manto babilónico, lo miré, y luego continúa, luego dice, lo codicié y lo tomé. Entonces aquí vemos un patrón, ¿no? Eso ocurre con el pecado, incluso es aplicable en el Edén con Adán y Eva. ¿Qué ocurrió con Eva? Primero miró el fruto, codició, y una vez que la entramparon, lo comió. Entonces, aquí voy con esto, es que con el pecado así mismo ocurre. Tal vez llega algún pensamiento y nos atrae, ¿no? Podremos estar leyendo la Biblia, llegando a la iglesia, haciendo esto o aquello, con tal de mantenernos conectados con el Señor, pero en un descuido miramos, entre comillas, podríamos decir que miramos, luego lo llevamos al acto, lo pensamos, lo planeamos, y una vez consumado, da origen al pecado, ¿no? Entonces creo que es como que un ciclo que se repite. El pecado eso hace y se aprovecha de que mientras más conozcamos de Dios, mientras más nos acercamos a Él, pues más somos culpables, ¿no? Porque sabemos de que es algo malo y que es algo que Pablo aborda en este capítulo y que es muy interesante. Entonces, así como en el pecado de Acán, que dice que el codicio, que de esa misma manera, pues esto se aplica en cualquier pecado, no solamente a la codicia, sino a cualquier acto que nos lleve, ¿no? Y es a través de nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestra concupiscencia, es que nosotros somos atraídos a cometer aquello que sabemos que desagrada a Dios. Ok, muchas gracias, Sein, por por presentarnos esto, porque es muy importante, sí,
eh, saber lo que finalmente el pecado es llevar al acto, sí, las cosas. Y algo muy interesante que hablamos en algunas clases pasadas, y era que pues la tentación no es pecado, sí, porque pues la tentación es algo que se pone, pero hasta que yo no caiga, sí, como se nos haría, pues veo y ahí lo cojo y ahora sí lo como, pues hasta ese momento no se convierte en pecado, sí. Entonces lo mejor es cuando Satanás trate de ponerme eso, pues yo inmediatamente huir porque puedo ahí sí caer en la tentación y caer en el pecado, sí, porque la tentación es un paso para llegar al pecado, aunque no se ha convertido en pecado. Entonces, ahí está Pablo hablándonos, sí, qué importante esto de la codicia. De verdad, cuando estudié yo esto, no dimensioné, sí, todo lo que la codicia, y por eso Pablo habla mucho de la codicia y de la concupiscencia, como en algunas frases lo traducen así también como esa propia concupiscencia o mi propia codicia, ¿sí? En los versículos posteriores, ¿sí? Que continúan, entonces Pablo refuerza la idea, ¿sí? De esto que se está viendo allí, de la codicia, ¿sí? Y entonces me muestra lo siguiente, ¿sí? Romanos 7:9 dice, así en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo moría. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo allí? Recordemos que yo siempre lo digo y es que Pablo está hablando en pasado, sí, que es muy importante en este capítulo 7 no olvidarnos, sí, que no es que Pablo se quedó allí en esto, sino que él está hablando del pasado, sí, porque sé que de pronto cuando lleguemos al versículo 15 que muchos se utilizan para, no, Pablo era así, pues yo también tengo que ser así, no, él está hablando del pasado y finalmente vencer la ley del pecado que en el capítulo 8 nos habla, pero entonces en el pasado Pablo está diciendo, yo vivía sin la ley, sí, eh, pero después vino el mandamiento y ahora vive el pecado y yo muero. ¿Por qué? Porque ya hablamos en Romanos 6:23 que porque la paga del pecado es la muerte. Así que cuando Pablo no conocía la ley, cuando vivía sin la ley, ¿sí? Pues estaba tranquilo, como ya les comenté, pero vino el mandamiento, conoce la verdad, conoce como les mencionaba el versículo de Juan 8:34, conocer la verdad nos hace libres y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Viene el mandamiento, conoce Pablo la verdad y ahora se da cuenta que el pecado vive en él y él muere, ¿sí? Porque se da cuenta que el pecado sí trae muerte en él y él se da cuenta que no es por él, sino por Cristo, y de tal manera encuentra y empieza a definir y a captar los defectos de su vida. Y ya lo hemos mencionado aquí varias veces, a medida que nos acercamos más a Dios y cada vez que tenemos una comunión más profunda con Dios, nos empezamos a dar cuenta de defectos que antes no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Y puede ser que nosotros llevemos mucho tiempo siguiendo a Dios, mucho tiempo leyendo la palabra, mucho tiempo estudiando, y cada vez que conocemos más, cada vez vemos cuán imperfectos somos nosotros, pero no para quedarnos allí, sino para que Dios nos vaya transformando. Por eso es un proceso de nunca terminar, si mientras estemos aquí en la tierra, pero es un proceso por el cual Dios nos va transformando y nos va haciendo perfectos en cada una de nuestras esferas, ¿sí? Dios no nos va a pedir más de lo que nosotros, sí, no nos va a pedir que seamos, sí, de 50 años cuando hasta ahora estamos naciendo, hasta ahora llevamos un proceso de crecimiento de 6 años o de 1 año o de un mes, ¿sí? Dios nos va a pedir en la medida en que Él nos va guiando y nos va haciendo conocer cada una de las cosas que nos va haciendo conocer. Entonces, por eso Romanos 7:9 nos habla de eso. Pablo estaba sin la ley, pero entonces viene el mandamiento y él reconoce que en su vida hay cosas malas y entonces él muere. Por eso allí dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Así en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Entonces Pablo en ese momento se da cuenta eh, que muere y muere al pecado, pero pues posteriormente en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es el que vive. Entonces ahí ya no está que él muere, sino que él revive, pero gracias a Cristo. Pero si fuera por él tiene que morir por el pecado que hay en su vida. Bueno, no sé si hay comentarios aquí de este versículo 9 acerca de lo que Pablo está allí afirmando.
el versículo 10 nos dice, y hallé que el mismo mandamiento destinado a la vida me trajo muerte. Y el propósito de la ley y del mandamiento es dar vida, ¿sí? Y allí hablé por lo menos antes de leer el texto, del límite de velocidad. Alguien que me vaya buscando Levítico 18:5, el límite de velocidad, ¿sí? No colocan, y ahorita por lo menos en Bogotá, que el límite de velocidad hace poco lo pasaron de 60 a 50 kilómetros por hora. La intención de reducir el límite de velocidad no era vamos a reducir el límite de velocidad para poder sacar más multas. Ese no era el propósito de reducir el límite de velocidad. El límite de velocidad sí se redujo con el propósito de no ocasionar más muertes porque habían demasiadas muertes por el exceso de velocidad. Si hay menos velocidad, pues hay más probabilidades de que hayan menos muertes, ¿sí? Entonces, no lo hicieron con la intención de clavarles a todo la ley y ponerle multas, sino con la intención de dar vida, ¿sí? Por eso la ley se crea y Dios la crea no con el propósito de ver cómo les clavo el pecado a todos, sino con el propósito de que cada uno de nosotros podamos vivir más, porque es la ley lo que nos da es vida y un deseo armonioso de lo que está allí. Y Levítico 18:5 nos refuerza esta idea. No sé quién lo tiene que me pueda compartir allí. Levítico 18:5 lo podamos leer. (18:5) dice: Por eso cumplid mis normas y preceptos, que dan vida al que los obedece. Yo soy el Eterno. Amén. Entonces allí el texto está bastante claro. Dice los mandamientos, dice que dan vida, ¿sí? No hay otra cosa allí, dice, son que dan vida al que los obedece, yo soy el Señor, y ese es el propósito por el cual Dios pone el mandamiento y por el cual Dios nos da mandamiento para que den vida, no solamente al que los obedece, dice allí, pero eso puede trascender adicional a mi familia y a las personas. Podemos ver el caso de Abraham y su familia con Lot, cómo Dios tuvo misericordia de Lot por Abraham, ni siquiera por Lot, por Abraham. La familia de Noé, Dios guardó a la familia de Noé, ni siquiera por su familia, por él, porque era un hombre justo y trasciende las bendiciones que Dios nos da, trascienden a las personas que nos rodean. Eso es muy bonito porque es algo que impregna a las personas que están a nuestro alrededor. Así que la ley, finalmente, lo que nos puede, no hay otro propósito de la ley, sino darnos vida. Y el versículo con el cual pues va a ser el último que analicemos en esta noche, el versículo entonces 11 de Romanos 7, nos cierra diciendo, porque tomando ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. ¿Sí? Entonces, allí concluimos desde el versículo 7 la pregunta que hace Pablo, ¿sí? Y cuál, como el propósito de esa ley, pero entonces aquí en Romanos 7, 11, podemos resumir, el pecado se aprovecha de la ley para engañarme y darme muerte, ¿sí? Aunque el propósito de la ley es darme vida, el pecado se aprovecha de la ley para, como les dije, esos tres cosas que utiliza Satanás para engañarme y de esa manera obtenga la muerte, ¿sí? Entonces, no sé si aquí tengan alguna observación, opinión de estos tres versículos, cualquiera de los tres o en general, para entonces dar la conclusión. Si tienen alguna pregunta, observación, sí. Yo nada más veo aquí que me quedo asombrado de que Pablo estaba hablando de su experiencia, ¿no? Porque en una carta, creo que en Gálatas, él menciona que él antes de conocer a Cristo, él era intachable ante la ley, ¿no? Vemos aquí en Romanos que él, su perspectiva cambió desde que conoce a Cristo, desde que Cristo se le manifiesta rumbo a Damasco, ¿no? Entonces vemos aquí cómo el Señor puede transformar a un hombre que, pues según a la vista de los hombres, él era santo, pero que a la vista de Dios, pues estaba lejos, ¿no? De su presencia. Y pues vemos aquí que
Romanos es una obra de arte, por así decirlo, que nos sigue iluminando, nos sigue, y vemos la conexión bíblica con tantos pasajes en la Biblia, entonces, eh, pues eso hace el pecado, nos engaña, ¿no? Porque eso a nuestra vista parece placentero, pero una vez que se consuma, pues encontramos horror, nos encontramos débiles, nos encontramos indignos de acercarnos a Dios. Y eso es lo que hace el pecado, porque cuando nosotros prevalecemos o seguimos, ¿qué es lo que menos hacemos? Buscamos a Dios, menos oramos, menos estudiamos. Y entonces es la manera en que también el enemigo busca la manera de alejarnos, ¿no? A través del pecado. Y es por eso las enseñanzas de Jesús, eh, el punto central, además de mostrar el reino, es apartarnos del pecado. Por eso hizo mucho hincapié acerca de deshacer muchas enseñanzas que estaban en contra de la voluntad de Dios, que eran enseñanzas humanas, pero que el Señor mismo, Él mismo dijo de que si Él le amamos, pues guardáramos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en ellos encontramos la vida eterna. No porque nos salven, sino porque es un salvoconducto en la cual nos muestra la gloria de Dios y su carácter. Así es, muchas gracias, Sein. Pablo hace una exposición muy, por eso pues, creo que Romanos es uno de los libros, bueno, de hecho Pablo habla muchísimo de la justificación por la fe, pero Romanos es una exposición bastante grande sobre este tema, y el hecho de dar el equilibrio a la fe y las obras, ¿sí? En el cual el pecado no se aproveche para engañarnos de que finalmente por nuestras obras vamos a ser, sí, vamos a ser salvos, y que de alguna o de otra manera, como Seina ahorita lo compartía, si en algún momento, sí, creerme intachable por las obras que yo hago, porque finalmente no son mis obras las que me salvan, sino cuando Cristo hace esa transformación en mí y me doy cuenta que mis obras lo que hacen más bien es condenarme, ¿sí? Entonces, cuando veo que ya, como dije el versículo ahorita, yo no soy el que tengo que vivir, sino Cristo en mí, para que mis obras sean el resultado de lo que Dios quiere en mí y no el resultado de lo que Dios quiere. Y recuerdo ahorita mucho lo que los que están leyendo el libro del deseo de todas las gentes, cuando Jesús por segunda vez saca a las personas del templo, ve esto, sí, muchos sacrificaban los corderos, pero algo como una obra, buscando de alguna manera una indulgencia, algo así para salvarse, diciendo, si llevo más corderos o si sacrifico más me salvo, y habían perdido el propósito del evento, que era recordar a Cristo como, ¿sí? Como ese cordero que quita el pecado del mundo. No estaban recordando a Cristo, sino pensaban que el que quitaba el pecado era el acto de ellos de llevar un cordero, llevar cualquier sacrificio, cualquier ofrenda, y eso era lo que los hacía salvo, sus obras, y no recordaron que el que los hacía salvo era Cristo y no sus obras. Por eso es muy importante que nosotros podamos cada día acercarnos más a Dios, acercarnos más a Cristo, conocer más de su palabra y entender esto, que aunque a veces yo les he dicho, pareciera confuso que la fe, que decimos no, pero es que la justificación es por la fe, pero de igual manera la fe sin obras es muerta, pero no son mis obras, son las obras que Dios hace en mí, porque no puede haber una fe en Dios si no hay una transformación de parte de cada uno de nosotros. Es una fe que transforma, no es una fe seca que no hace nada, es una fe que transforma, porque el que está con Dios definitivamente debemos sufrir una transformación. Y si es que en algún momento pensamos que escaseamos esa transformación, pues pidámosle a Dios, porque de una u otra manera, yo algunas veces les comenté que sí es muy bueno como que uno apunte las cosas, porque a uno a veces no se da cuenta todo lo que Dios lo ha transformado. Puede ser en 1 o 2 semanas, uno se da cuenta que Dios lo transforma de una u otra manera en sus pensamientos, en su manera de actuar, cómo le responde a la gente, cómo le dice tal cosa. Dios empieza a transformar. Es algo muy bonito, el cual nosotros podemos ver en cada uno de nosotros, esa transformación que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Bueno, no sé si hay alguna otra observación, alguna otra opinión, alguna otra pregunta.
Creo que no. Perfecto, entonces vamos a seguir leyendo este texto, este capítulo 7 de Romanos. Es un capítulo supremamente importante para entender este tema de la justificación por la fe. Es un libro maravilloso, como les decía. Termino con el texto de Juan 8:32. Nuevamente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Que esa verdad que está en su palabra nosotros podamos ir escudriñándola y que todos tenemos la oportunidad de que Dios hable a nuestras vidas, ¿sí? De que Dios pueda hablarnos y a cada uno de nosotros y podamos sacar grandes conclusiones como las que hemos estado sacando ya por más de un año que hemos venido estudiando el libro de Romanos. Y creo que cada uno de nosotros, yo personalmente me doy cuenta todo lo que uno aprende porque Dios finalmente nos conduce hacia esa verdad que es la que nos libera y nos hace, como dice el texto, libres de toda confusión que pueda haber allí por muchas cosas que pueden haber a nuestro alrededor, por comentarios de nuestros amigos, por algún sermón que de pronto me confunde, pero gracias a Dios que no son las palabras de cada uno de nosotros, sino Dios finalmente el que tiene que hablar a cada una de nuestras vidas. Entonces, que Dios nos bendiga, que podamos entonces seguir estudiando este maravilloso libro de Romanos. Entonces vamos a empezar el próximo martes con Romanos 7:12. Vamos a, como les comenté al principio, a orar. Vamos a orar por Joana, que está súper enferma. Entonces su familia me comentó que estaba súper enferma y pues como les comenté ya al principio, también aquí la familia de mi esposa, entonces fallece el papá, entonces hay mucha necesidad en estas familias, vamos a estar orando por todos y bueno, hoy hice el estudio, yo dije vamos a hacer el estudio porque sé que posiblemente hay varias personas que hace 8 días no pudimos hacerlo por tantas cosas, pero seguiremos aquí estudiando y aprendiendo todas esas cosas y lo más lindo, practicando todo lo que Dios nos da constantemente en su palabra. Así que bueno, no sé quién desee en esta noche acompañarnos con la oración y vamos entonces a orar por este estudio y por todas las familias que lo necesitamos en estos momentos. Joely. Gracias, Audi. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Creo que no nos está escuchando. Audi, ¿nos escuchas? No. Ahora sí. Ah, ok. Listo, dale. No sé si te perdiste el audio, pero no te estamos escuchando. No, este internet es un caos, pero bueno, los datos a ver si nos funciona. Ok. Listo. Bueno, chicos, gracias por el tema. De verdad que nunca había visto la concupiscencia de esa manera. Fue tremenda apertura de ojos. Ujú. Bueno, vamos a orar. Amén. Amoroso Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque definitivamente eres tan grande, tan extraordinario, tan insondable, que a menos que nosotros tomemos el tiempo, Señor, tengamos el interés, el anhelo, la intención, lo hagamos de forma intencional, estudiar tu palabra, Señor, acercarnos a ti para poder tener sabiduría, no lo podremos lograr, Señor, pero aún a pesar de eso, tú tienes misericordia con nosotros y en nuestra falta de conocimiento nos ayudas, nos fortaleces, Señor, nos inspiras, nos motivas, nos das fe, Señor. Te agradezco mucho por ello, Padre Celestial, porque a veces definitivamente el enemigo coloca muchas trabas, muchas circunstancias para alejarnos de ti, porque Él sabe cómo lo puede hacer, Señor. Sin embargo, te agradecemos por estos esfuerzos que se continúan haciendo para que nosotros podamos entender, Señor, para que podamos estudiar, escudriñar, cavar en tu palabra y encontrar las verdades que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Queremos pedirte una bendición muy especial, Señor, por el ministerio GYC a nivel de Colombia, a nivel mundial, porque tú sabes, Señor, que siempre que
queremos consagrarnos a ti, dedicarnos más a ti. El enemigo se ensaña contra ese propósito y contra esas personas. Pero gracias porque tú nos cuidas, Señor, y nos fortaleces aún en medio de las circunstancias. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades nos hemos podido reunir esta noche. Y, Señor, por estas dificultades y por las circunstancias específicas queremos también clamar en esta noche. Conoces, Señor, la circunstancia que está pasando él, la monita y su familia. Son momentos que pueden traer, Señor, circunstancias para las cuales no nos estábamos preparando o nunca nos habíamos preparado. Queremos pedirte que su fe sea fortalecida, que tú les puedas dar sabiduría, paz, tranquilidad, que el gozo de la salvación esté en sus corazones, Señor, y que esto pueda ser un mensaje extensivo a toda la familia Leona Isaac, Señor. Queremos pedirte también por Joa. Sabes que está pasando por un momento difícil de enfermedad junto con su familia. Sabes que hay muchas circunstancias que pueden estarles preocupando, inquietando, entristeciendo, Señor, pero Señor, tú eres más fuerte que todas estas cosas y has prometido que ante el clamor más sencillo de cualquier alma en circunstancias difíciles, tú puedes escuchar y puedes extender tu mano, Señor, para poder ayudarlos. Que así sea, Señor, con ellos. Señor, y también queremos pedirte por cada uno de los demás que no hemos mencionado, que estamos aquí en esta reunión, también del ministerio, los líderes de GYC acá en Colombia, Señor. Solamente tú sabes cada circunstancia, cada perplejidad, cada prueba, Señor. Queremos de tu mano ser victoriosos, porque tú has prometido que lo podemos ser, porque Jesús ya venció para que nosotros pudiéramos tener las victorias que necesitamos en nuestra vida y de tu mano, Señor, podemos lograrlos. Permite y ayúdanos, Señor, para que nuestras decisiones de pasar tiempo contigo, de tener vidas fervientes de oración, vidas constantes del estudio de tu palabra, vidas que nos ayuden a testificar, ¿no?, a otros, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida, realmente puedan ser una realidad y que nosotros no nos quedemos callados con este mensaje. Por el contrario, Señor, levantemos nuestra voz y como dice el Salmo, no la levantemos porque no moriremos, sino porque viviremos para contar las maravillas que tú has hecho en nosotros. Cada día lo haces, Señor. A veces el enemigo nubla, Señor, el pasado y las cosas que tú has hecho, pero ayúdanos a recordar, Señor, que tú has sido fiel y que seguirás siendo fiel. Quédate con nosotros en esta noche y en el resto de esta semana, Padre, y ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra con la ayuda de nuestro Señor Espíritu Santo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.